Para cerrar el tema de evolución, pues es necesario hablar sobre los aspectos más generales de la teoría genética y genómica, porque sin la genética, la evolución, pues no podemos entender cómo existen estas diferencias, pero tampoco el proceso y hecho de la evolución tiene sentido sin explicar de dónde proviene esta diversidad de rasgos. Entonces, de esto involucra el área de la genética y la genómica. La razón por la que los científicos que estudian el comportamiento deben de dominar al menos una noción general de la genética y la genómica es por este tipo de explicaciones en las que a veces encontramos titulares de noticias o a veces diagnósticos, pensamos, o evaluaciones psicológicas, pensamos que el origen de estos comportamientos pues provienen de la existencia de algunos, ¿cómo se llama? Algunos genes que estén ahí presentes. El, el entendimiento, el mejor entendimiento de la genética y la genómica en el comportamiento, pues nos va a hacer más entendible cómo se relaciona pues la herencia de algunos rasgos y la presencia de algunos procesos fisiológicos. Bien, entonces, en esta clase lo que vamos a revisar son algunos conceptos generales de genética y genómica y repasaremos cómo se ven los mecanismos de selección natural o que utiliza la selección natural en relación a la genética, como ya lo hemos revisado previamente. Bueno, primero hay que distinguir que cuando hablamos de genética, vamos a hablar de la genética primero, es el área de la ciencia en sí de la biología que estudia la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos de un individuo. Lo que nosotros tenemos que saber distinguir es que la herencia, la genética y la genómica son cosas distintas. Primero, las leyes mendelianas, lo que conocemos como leyes mendelianas, aquellas que Gregor Mendel, un científico de por ahí de 1800, bueno, el siglo XIX, encuentra como leyes de la herencia, es lo que nosotros a veces creemos que es de lo que trata la genética. Sin embargo, una cosa es el fenómeno de la herencia, es decir, cómo estos rasgos van transmitiéndose de una generación a otra, al estudio de la genética. A veces confundimos como sinónimos herencia con genética. Y no, la genética lo que estudia sí involucra las leyes de la herencia, desde luego, pero la genética en sí es prácticamente el estudio de cómo unos genes, unos ácidos nucleicos, eh, el ARN y el ADN, perdón, específicamente, pues funcionan para la transmisión de ciertos rasgos morfológicos y fisiológicos. Ahora, la genética, esto podríamos entenderlo como un aspecto macro, o sea, los rasgos que nosotros encontramos en los organismos, ¿no? Y en lo micro está lo molecular, algo que le llaman genética de poblaciones. Es muy conocida la investigación sobre la Eva negra, así se le conoce. Y es que cuando se secuencia, si mal no recuerdo, en 1997 se secuencia todo el genoma humano y nacen estas intenciones de tratar de crear una imagen completa de lo que es nuestra especie, secuencian el ADN humano y dentro de este ADN encuentran que hay un gen transmitido, lo que le llaman el gen mitocondrial, el ADN mitocondrial, que se transmite a través de las hembras de la especie y así se puede saber eh, qué población está emparentada con cuál o cuál fue el trayecto de la diversidad de poblaciones que tenemos, lo cual anula el concepto de raza. Ok, lo platicaré más adelante. Entonces, el proyecto de la Eva Negra se le conoció como esta investigación de genética de poblaciones en la que el ADN más antiguo, el ADN mitocondrial más antiguo que se registra, está en África, lo que prueba la hipótesis de Charles Darwin, que venía en el descenso del hombre,
en el libro del descenso del hombre, de probar que nuestro origen es africano. Entonces es una evidencia muy contundente de la teoría evolutiva y en unión con los principios de la genética. Es decir, tanto la genética utiliza criterios evolutivos como la teoría evolutiva utiliza los criterios genéticos, lo que les había dicho en clases anteriores, que es la teoría sintética de evolución. Entonces, la genética clásica nos habla de la transmisión de rasgos, lo que Mendel encontró en esos chícharos. Y la molecular en cuanto al estudio de partes del genoma completo. Vamos para allá, la diferencia entre genoma y genética. Entonces tenemos aquí las tres diferencias, las tres conceptos. Manejamos como herencia la transmisión de caracteres que pasan de generación a generación, lo que les había platicado de Mendel y sus chícharos. Como nosotros también lo podemos ver con qué rasgos presentan ciertos individuos en razón a sus padres o a sus ancestros, ¿sí? Entonces eso lo llamamos herencia. El genoma es el conjunto total de la información genética del individuo o especie contenida en los cromosomas. El genoma nosotros lo entendemos con estas cadenas de ADN. Toda la cadena, perdón por el dibujo, toda la cadena de ADN, lo que ejemplifica es el genoma. Vamos a dejarla de ese tamaño, ¿les parece? Para no estar batallando. Ya ustedes han estudiado en materias previas o formaciones previas o en las lecturas de la materia que hay 4 ácidos nucleicos que conforman la estructura de doble hélice del ADN. Okay. El otro ácido nucleico que tenemos es el ARN, que funciona como un mensajero. El ADN pues es la estructura de doble hélice. Ahora, el genoma involucra a la totalidad, ¿sí?, de la cadena. Tiene que ser a la totalidad, ¿sí? Dice, es el conjunto total de la información genética de un individuo o especie contenida en cromosomas, ¿no? ¿Te recuerdan estas figuras de los cromosomas? Como en formas de X o de Y. Bueno, el gen, dice, es un fragmento o porción del ADN ubicado en los cromosomas que codifican para un determinado carácter, aquí está mal escrito, y capaz, vamos a ponerle aquí carácter, y capaz de transmitirse en ARN. O sea, el ARN es nuestro mensajero y que va posicionando el orden en que va la cadena. El ADN es prácticamente nuestra receta de la vida, es decir, si tuviéramos un código de barras, es el ADN. Conforme esté posicionado toda la cadena, el genoma es toda esta estructura. El gen solamente va a ser una porción de la cadena del genoma, ¿ok? Estos genes es solamente el gen, mientras el genoma es todo esto, ¿ok? Este es el genoma, ¿sí? Entonces, cuando codifican el genoma humano es cuando encuentran la posición de todos los ácidos nucleicos acomodados para decir la especie que somos. Cada especie tiene una configuración diferente del genoma, pero todas las especies que conocemos de seres vivos tienen cadenas genómicas o el genoma completo con base a 4 ácidos que les consideran básicos. Perdón por repetir tanto básico, pero creo que era necesario. Entonces, aquí está la diferencia. La herencia es la dinámica que tiene esta transmisión de caracteres. Ahora, el genoma, todo el conjunto de la cadena, y el gen solamente una porción, ¿sí? Ahora, vamos a repasar nada más como para dejar claro a qué nos referimos con cada una de las cosas, de los mecanismos de diversificación
el primero que vamos a revisar es la mutación. Ustedes ya lo han repasado conmigo a lo que se refiere. La definición que tenemos para la mutación es el proceso de traducción que consiste en el cambio del material genético que se da en la división general. Entonces, cuando existe una mutación es porque hay un error en cómo se codifica el material genético. Ese error es lo que vino a producir que en vez de que se corrija la codificación del ADN, los errores lo que provocan, o sea, a veces pensamos que la palabra error es algo malo, no necesariamente. Toda la vida ha tenido errores en cómo se codifican ciertos genes y eso nos puede llevar a una especie nueva, a un rasgo nuevo, dependiendo de qué sea ese gen. Aquí en este cuadro les pongo este problema, bueno, no es problema, esta alteración, quería decir más bien alteración, de encontrar el color de un ojo, de un color y de otro, en este gato, ¿no? Entonces, esto es producto de una mutación. Cuando encontramos una mutación, y aquí les voy a dejar una guía, lo primero que tenemos que, para poder hablar de genes, es cómo se llama el gen. Cada gen tiene un nombre, ¿sí? Y cada gen tiene un lugar. ¿Dónde está ubicado? Ubicado. Hoy la pluma está más sensible que de por medio. Ok. ¿Cómo se llama el gen? Todos los genes tienen un nombre. Y tienen nombres muy raros. Tienen nombres de letras y números. Y dónde está ubicado se le llama al locus o lugar. El locus o el lugar es, hagan de cuenta que todas estas hileras de genes acomodados tienen un código con el cual saben a qué número o qué posición de la cadena involucra ese gen. Entonces, el locus es la posición que tiene ese gen. ¿Sale? Y es así como lo encuentran. Y es así como saben que ese gen provoca eso. Entonces, en el caso de este gato, la codificación, aquí vemos las dos cadenas del original como una, déjenme lo hago más grande, acá voy, como la cadena tiene una configuración, ¿sí? Esta es una copia correcta, aquí la vemos codificada y acá vemos el error que está mutado. Ahora, no piensen que las mutaciones son más comunes de lo que creen, no lo son muy poco probables. Y estoy hablando de millonésimas de probabilidades. Entonces, esto es lo que puede provocar que encontremos un nuevo rasgo o una nueva especie. Ahora, visualicemos los siguientes cuadros. Hay tres formas de considerar a las mutaciones. Aquellas que provoquen una ventaja, ¿sí? Y aquellas que provoquen una desventaja. Entonces, tenemos dos escenarios. Perdón, tres escenarios, aunque dos de ellos se repiten en su efecto. Vamos a pensar en las mutaciones. Hay una mutación y esta mutación genera una ventaja, lo que estamos en este cuadro amarillo. Hay una mutación y me permite una ventaja. Y esa mutación en la competencia y en el proceso de selección natural, a ese organismo le da una ventaja. Entonces, ese rasgo permanece. ¿Sí? Este rasgo permanece. Ahora, vamos a pensar que las mutaciones son neutrales, es decir, no nos da ninguna ventaja ni una desventaja. O sea, el organismo no obtiene nada, como este gato. Este gato no tiene ninguna ventaja por tener los ojos de diferente color. Este ojo no ve más que el otro. A este gato no lo consideran como más guapo que otro. Por ejemplo, a los huskies sí los consideran así. A los huskies muchas veces seleccionan artificialmente al husky al rasgo de que un ojo lo tenga de un color y otro de otro. Entonces,
ese rasgo, pues ya incluso sabemos que los huskies es muy probable que tengan ese aspecto, porque es una mutación que les dio una ventaja. La ventaja es que a ese husky lo van a reproducir, o porque a la gente le gusta que tenga los ojos de lobo, ¿no? Comúnmente dichos de esa manera. Entonces, si la mutación es neutral, no le da ninguna ventaja ni una desventaja, entonces el rasgo va a permanecer, se queda fijo. ¿Sí? Esto le llamamos que se queda fijo. Aunque estoy escribiendo donde no se ve, acá. ¿Sí? Se fija el rasgo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una mutación que pues nos provoca una desventaja en cuanto a la competencia? A algún organismo le genera una desventaja, ¿no? Casi siempre pensamos que las mutaciones son cambios que les dan ventajas, pero hay veces que pues, eso no ocurre. Entonces ahí esos rasgos desaparecen porque pierden ante la competencia con los demás organismos, pierden la pierden en la competencia y no acceden. Y ese rasgo no se pasa a la siguiente generación. Entonces, las mutaciones cuando presentan ventaja o son neutrales se fijan, y cuando son desventajosas, no perjudiciales, sino desventajosas, entonces desaparecen. Un ejemplo en nosotros los seres humanos, un ejemplo fisiológico de esto, es la tolerancia a la lactosa. Si ustedes se fijan en el reino animal, solamente hay 2 especies que pueden tomar leche siendo adultos. Una especie es Felis catus, los gatos domésticos. Felis catus. Y el otro es Homo sapiens. Recuerden siempre poner el género en mayúscula y la especie en minúscula. Ya saben que somos neandertalensis, ¿no? Pero bueno, ya saben. Solamente somos 2 especies las que pueden tomar leche. 2 especies de mamíferos. La leche es un rasgo mamífero. Solamente la vamos a encontrar en mamíferos. La leche como... Bueno, ya me entendí. Ya me entendieron, ¿no? O sea, la leche como un nutriente, ¿no? Porque ustedes a veces pueden encontrar alguna planta que diga, tira leche, pero a lo mejor es una savia de un color blanquecino, ¿no? Entonces, no, me estoy refiriendo a la leche como nutriente, ¿no? Como proteína, como fuente de alimento. Mucho énfasis en eso, ¿no? Ahora, de estos mamíferos, hay un gen que muchas personas tienen, la mayoría de los humanos tienen, que es que toleramos la lactosa. Pero si nosotros nos fijamos, estamos ante una especie domesticada como Felis catus, y, perdón, no es Félix, es Felis. De ahí viene el gato Félix, porque es muy gracioso que el gato se llame Félix, porque es el nombre científico. Bueno, para mí es gracioso. Ajaja. Bueno, y Homo sapiens, como somos especies exclusivas, o sea, este rasgo no lo ven en otro mamífero, nosotros podemos tolerar la leche siendo adultos. Todos los mamíferos toman leche siendo infantes, pero con una ventaja, una mutación que provocó una ventaja, nosotros podemos tolerar el beber leche. Entonces, este rasgo pues no siempre fue así. Quiere decir que es un rasgo novedoso. ¿Sí? Me refiero a novedoso en términos evolutivos. Es decir, parece exclusivo de estas 2 especies. Seguramente hay otra especie, ahí me corregirán, pero al momento tengo nada más que 2. ¿Sale? Entonces esta es la mutación. Otro fenómeno que está involucrado en la genética es la deriva genética. Otro mecanismo, de la selección natural, que provoca la selección natural, es la deriva genética. Y aquí podemos ver este juego de probabilidades que provoca la deriva genética. Aquí tenemos la definición: mecanismo que fija información y características selectivamente neutras, no generan ventajas, no generan adaptaciones, solamente es la rebaba de la genética o el juego de herencia que tienen los organismos, no da ventaja ni desventajas en términos adaptativos y provoca un efecto fundador, ¿no? Entonces, la deriva genética ocurre, imagínense que tenemos la misma proporción
de canicas de estos dos colores, las vaciamos en un vasito y solamente esta cantidad, esta proporción, aquí nada más vemos dos amarillas y puras azules, pasan a la siguiente generación, o estos son los únicos que se reproducen, y vean que las proporciones van a cambiar. Y aunque la proporción de aquí que vemos 3, 4, 5, 6, 7, vemos una proporción de 7 a 2, 7 azules a 2 amarillas. Acá vamos a encontrar la misma proporción, ¿no? O sea, por cada azul, por cada 7 canicas azules vamos a encontrar 2 amarillas. Esta proporción se va a mantener. Y esto que encontramos en lo que sea el rasgo azul, lo que ustedes quieran, a lo mejor una narizota, a lo mejor el pelo chino, a lo mejor la piel eh, eh, específicamente con una tonalidad, etcétera, pues vamos a encontrar que la población tiene un rasgo más característico de otro, y eso le llamamos deriva genética. Si saben lo que es un error de muestreo, si sus maestros de metodología, su maestra de metodología les ha enseñado lo que es un error de muestreo, es esa idea de vamos a un centro comercial donde solamente puede ir la gente rica, ¿no? Entonces hacemos una pregunta y todo nos contesta. Le decimos, ¿cuánto dinero tiene en la bolsa normalmente un mexicano? Entonces ellos dicen, no, pues la verdad es que deberían de tener 5,000 pesos. Si todos traen 5,000 pesos en la bolsa, ¿no? Bueno, es porque a esa población le preguntamos y pensamos que nada más porque a eso les preguntamos, todos tienen 5,000 pesos. Ese es un error de muestreo. Entonces, lo mismo pasa en términos genéticos y evolutivos con la deriva genética. ¿Va? Eso es como la especie de resumen y la presentación de los conceptos de genética que vamos a tener. Espero y hayan quedado claros. Estamos repasando también los conceptos previos de evolución y dejen sus comentarios.